cofundador de Easy Fence y estoy aquí hoy con Mario de MJA Fence Fabrication, que es uno de nuestros instaladores certificados y que ha instalado varios proyectos ya de Easy Fence. So, queríamos sentarnos con él y preguntarle para ver cómo ha sido su experiencia con Easy Fence. Marcos, para más o menos que yo sepa, más o menos cuánto tiempo llevas en la industria. Llevo de 3 años y medio, 4 años instalando cercas. Okay, fabricando y instalando. Fabricando y instalando. Pero nos gusta las fabricaciones, pero mejor nos detallamos en las instalaciones. En las instalaciones. Sí, a partir que yo conocí Easy Fence para mí ha sido lo mejor. Fácil para instalar, maniobrar, cargar, para todo. Solamente es postear cada 12 pies y hacer todo el trabajo que va recomendado con la explicación de la instalación de Easy Fence. Eso es lo que nos gusta escuchar. Por ejemplo, ¿tú has instalado DuraFence antes? Sí, claro, correcto. Porque estos dos productos, DuraFence y Easy Fence, son, aunque nosotros no nos consideramos como competencia literal al DuraFence, nos comparan mucho porque estamos cerca, más o menos cerca en los precios. Somos como un 25% aproximadamente, un poquito más caro que ellos, por ciertas razones. Nosotros usamos un poquito, la pintura es diferente, un poquito más de calidad, el espesor es un poquito más espesor para productos. Pero en tu opinión, solamente basado vamos a ir en instalación solamente. Si tuvieras que instalar uno o el otro en instalación sin considerar el precio o calidad, ¿cuál a ti se te es más fácil? ¿Qué pasa entre el DuraFence y el Easy Fence? El DuraFence lleva muchos años instalándose ya. Sí. En lo moderno, el Easy Fence le ha superado un 99.9% al DuraFence. Basado en el costo es un poquito más elevado, pero en calidad, durabilidad y gusto preferencial para los clientes, el Easy Fence le ganó 100%. Eso es lo que tú has notado con los clientes. Sí, claro. A la hora del punto que tú llevas a un cliente, le enseñas los dos ambos, DuraFence y Easy Fence, automáticamente ellos se van por el Easy Fence, ya que es algo moderno. Claro. Compagina mejor con el machimbrado, como estuvimos conversando. Combina con machimbrado, combina con todas las fabricaciones que tú haces, que se usan mucho en la Florida. ¿Sabes? Como tejido, machimbrado, horizontal con cualquier espacio. Combina con todo, puede hacer espacios pequeños, económicos, ya que no es aluminio, pero se puede hacer cosas de calidad como el que se trabaja con aluminio, ¿me entiendes? Claro. Basado en más economía, también. Sí, porque el aluminio ahora mismo está... El aluminio ahora mismo está por las nubes. Está por las nubes, está complicado hacer un patio de 150 pies de aluminio que no, ¿Cuándo? Hay muy pocas personas. Entonces a las personas les gusta mucho el machimbrado, ¿ok? Sí. En aluminio, cuando tú le pones a un cliente 150 pies a $200 el pie de machimbrado y le pones el Easy Fence a un precio moderado, automáticamente se van por el Easy Fence. Estamos hablando de que, ¿sabes? Probablemente un descuento de como un 75%. Sí, por supuesto, demasiado. Una diferencia muy, muy grande. Sí, el Easy Fence de que salió al mercado, yo creo que el DuraFence se ha quedado 25, completo abajo. Ya nadie quiere instalar DuraFence. El DuraFence fue hace mucho tiempo que se instalaba. Todo lo moderno. Es algo que iba en el mercado. Tiene varias formas de instalar el Easy Fence, horizontal y vertical. Claro, también. ¿Me entiendes? Sí. Hay sus propiedades que tiene. Entonces, como me estaban explicando ahorita, el Easy Fence en tiempo con el sol tiene más durabilidad. Es una de las cosas que tenemos que seguir como mencionando y educando a los distribuidores de nosotros, porque como tú dijiste, nadie te había mencionado eso antes, ¿verdad? Nadie mencionó. La pintura de nosotros es poliéster de silicón modificado. Eso es una tecnología de pintura más elevada de la que usa el DuraFence en este momento, que por eso tú notas que el DuraFence, si los instalas en lugares donde el sol da constante, ¿qué estamos hablando? 1 año y medio, 2 años, 3 años, definitivamente está gris clarito, bien desteñido. En muchas ocasiones yo mismo personalmente he ido a familiares que tienen DuraFence que llevan mucho tiempo y lo tocas y es como un polvo. Literalmente se te cae la pintura, ¿verdad? Exactamente. Basado en esa experiencia que yo tenía en la industria de cerca, que yo llevo 20 años aproximadamente, cuando nosotros diseñamos esto, una de las cosas que yo
definitivamente quería es que no se destiñera el bronce. Porque el blanco no tenemos ese problema tanto. Igual la tecnología es la misma con el blanco que con el bronce, pero en sí los colores oscuros son los que en la Florida No, se muy destiñen complicado, muy complicado la rápido. humedad, el sol, todo es Sí, complicado so, para el material. Por eso nosotros escogimos irnos con una tecnología, aunque fuera, por eso somos un poquito más caros, ¿verdad? Al final del día, al final del día son un ¿sabes? poquito más caros. Un poquito más caro, pero le apostamos a que sea un poquito de más calidad la pintura, el espesor, para que el cliente al final del día, 2 años, 3 años después, no diga, ok, pagué poquito, pero ahora me lamento porque No, mira mi ahora seca. con esta entrevista me ha gustado mucho porque ya uno puede darle la garantía necesaria al importante. cliente y la explicación necesaria del tiempo de De por durabilidad qué. de ese material. La calidad con el sol, que no hay, ¿sabes? Decoloración en Exacto. el trabajo. Eso es más importante. El cliente lo primero que te pregunta, ¿qué garantía tiene tu trabajo? 100%. Y cuando, vamos a un ejemplo, si fueras a instalar Durafence, ¿tú le puedes dar alguna garantía? No, No. ya no puedo dar garantía. El supply no me da garantía. El supply no te da garantía. Entonces, estamos hablando de si el supply que te vende el material no te da garantía, tú no puedes darle garantía al cliente. Exacto. Respectamente al EasyFrame. Estamos hablando que el dueño de la compañía te está dando garantía Exacto. de la calidad del trabajo. Entonces tú sí puedes dar una garantía con las medidas de seguridad que tiene el EasyFrame. Exactamente, y eso es una de las cosas que nosotros de verdad queremos que todo el mundo sepa porque nos separa del Durafence o cualquier otro sistema de seca de afuera que nosotros respondemos. Nosotros tenemos esa garantía y tú vas al supply y le mencionas al supply, pero igual te pones en contacto directamente con nosotros. No es ni el supply, al final del día los supplies saben que tenemos garantía, pero no es responsabilidad del supply. Nosotros mismos somos los que vamos a ser responsables por arreglar cualquier falla que tenga el producto. Sin problema ninguno, nosotros vamos a responder por eso. Eso pueden contar con eso 100%. Sí, yo por lo menos me he quedado 100% conforme contigo porque qué bueno. de verdad que las veces que he tenido algún problema que el supply no me ha podido resolver, llamo directamente a la compañía de EasyFrame y ahí pueden encargarte de cualquier detalle que te haga falta. Para nosotros eso es muy, muy importante. Bueno, creo que esto ya más o menos por la conversación lo vamos, sí, creo que sé por dónde vas a responder, pero una de las preguntas que nos gusta preguntar es si fuera un proyecto personal para ti, con el conocimiento que es aproximadamente 25% más de costo, pero tú escogerías instalar EasyFence o Durafence. Para mi propiedad decidiera 100% EasyFrame. Sí. Sí, 100%. Duraframe no lo recomendaría ya a esta altura. Ok, entendido. Bueno, Marco, de verdad que te agradezco de verdad de todo corazón el tiempo que nos has brindado, No, porque no te yo preocupes. 100% sé que esto es complicado para ti. Yo he estado en tu posición y sé lo limitado que tenemos el tiempo cuando somos instaladores de seca Sí. y somos dueños de empresa. So, de verdad te lo agradezco muchísimo que hayas pasado por aquí. Siempre me he quedado complaciente contigo y con la gracias, compañía, verdad. ¿viste? No te preocupes. Perfecto. Bueno, cheers, muchas gracias.